Mis queridísimas amistades del canal Una Pausa en la Jornada. Estoy contentísimo por la acogida de nuestros videos, que inicialmente fueron solamente de temas de educación ambiental y de todo lo relacionado con el Museo Comunitario Ambiental de Florida Blanca, que sí, es nuestra razón de ser. Yo ya les he explicado que el motivo para hacer un canal de YouTube y dedicar varias horas a la semana a prepararla, los textos y los temas, que además para mí ha sido un gran placer, es posicionar este canal para que algún día en el futuro, con lo que produzca, permita mantener al MUCAF, el Museo Comunitario Ambiental de Florida Blanca, como una entidad gratuita, sin ánimo de lucro. Pero con el avance, cuando hemos introducido temas que no son solamente de educación ambiental y de temas de ambientalismo, sino otros, incluso algunos polémicos, hemos empezado a recibir correos de personas motivadas por la curiosidad y que nos piden cosas. Y alguien me ha pedido que toque el tema del problema de las drogas por estar íntimamente relacionado con la deforestación de nuestras selvas, de nuestras montañas, de parte de la Orinoquía, y que tiene que ver precisamente con el narcotráfico. Pues es un tema para el que yo soy exquisitamente sensible, ya les contaré por qué, pero fue un reto y llevo un par de días pensando cómo hacerlo, y hoy, que dio la casualidad que la paciente que teníamos para blefaroplastia y un mini lifting no pudo venir, pues me quedó tiempo libre y me puse y les hice el trabajo, y es este. Sé que va a ser polémico, pero yo no tengo ningún interés en ser políticamente correcto. A mí eso no me importa. Mi compromiso es con ustedes, con la ciencia, con la realidad, y siempre, y no, mi vida no ha sido demasiado fácil, he tenido conflictos, porque siempre me guío más por la conciencia que por la conveniencia. Pues bien, este es el tema del que vamos a hablar, es el problema de las drogas. Y si me permiten, voy a acercar la cámara al computador para que ustedes puedan ver las diapositivas. Acompáñenme. Pues estamos ante el problema de las drogas. Aquí en Colombia, y les voy a contar una anécdota cuando yo estudié en Londres, aquí en Colombia le decimos droga hasta la aspirineta, cuando en otras partes del mundo se les dice medicamentos, y las drogas son las que alteran el ánimo, o sea, las psicotrópicas. Ahorita vamos a hablar de drogas, o sea, del asunto de las drogas que alteran el ánimo. Y como ya les dije, pues lo voy a hacer desde mi óptica de médico, pero también de colombiano. A mí me encanta la lucidez real. De hecho, he sido como alocado natural desde siempre. Yo no necesito alocarme más. Yo no tengo hábito alguno relacionado con el consumo de sustancias de cualquier origen, porque es que ni alcohol pruebo, que alteren per se la percepción de la realidad, ni pretendo buscar cualquier tipo de placer de esa manera. Pero yo soy plenamente consciente de la magnitud del problema de las drogas. Y es que lo viví en mi familia. De mis muchos hermanos, el que me sigue, un abogado prestigiosísimo, inteligentísimo, fue a trabajar a Cartagena, y allá en ese ambiente pesadito y demás, pues fue introducido en el consumo de estas sustancias, y tenía un rasgo de personalidad adictivo, porque de 100 personas que usan esas cosas, por ahí 4 o 5 generan serios problemas, algo parecido a la frecuencia de muertos del COVID. Pero fue muy doloroso, porque vi cómo su vida se fue echando a perder, cómo acabó con su hogar, con su patrimonio, e incluso llegó a pensar en quitarse la vida. Afortunadamente, cuando tocó fondo, apareció un pastor de la iglesia Casa sobre la Roca, que se lo encontró casualmente en una terraza de un hotel,
y lo orientó, y hoy está plenamente recuperado, y recuperado está su patrimonio y su familia. Pero fue bien complicado, especialmente para mi señora madre. Y más tarde, años después, uno de mis hermanos menores conoce donde estudiaba a dos hijos de un hombre sumamente rico que estaba relacionado con el narcotráfico. Al parecer, este señor le había puesto unas fincas muy extensas a nombre del hijo para lavar, seguramente. Y este hijo se casó con una modelito que salió bastante casquivana y tomó la decisión de divorciarse. Pero tenía mucho miedo que esta muchacha interesada cayera sobre sus bienes. Y le pide el favor a mi hermano, estudiante de Derecho, jovencitico, que si le podía traspasar a nombre de él una de esas fincas mientras el trámite del divorcio, y mi hermanito incautamente aceptó y no contó a nadie en la familia. Cuando un día llega la autoridad a capturar a mi hermano, lo esposan, no tenían ni idea de qué se trataba, y lo mandan extraditado a los Estados Unidos, porque en esa finca que quedaba en los llanos de Arauca, contiguos a Venezuela, había una pista de narcotráfico. En ese momento los verdaderos dueños salieron despavoridos y hasta la fecha no sabemos nada de ellos. Pero mi hermano tuvo que pasar el dolor más tremendo, y la familia además, para salir de este problema. Afortunadamente es un muchacho con una excelente presencia física, de buena persona, que no está metido en nada de eso. El fiscal le creyó, gracias a Dios, la juez también, y a los pocos meses pues fue repatriado. Pero el daño fue inmenso porque psicológicamente se afectó y no quiso terminar la carrera. Entonces tengo más que suficientes motivos, además de ser colombiano y víctima de la violencia de Pablo Escobar, porque era médico interno cuando la época de las bombas y los quemados, y me tocó a mí en el Hospital Simón Bolívar, médico residente también, y en el Hospital Militar. Pues no tengo motivos para querer esta cosa, pero tengo que ser objetivo, y cuando la realidad nos confronta y nos desmiente, tenemos que ser lo suficientemente sabios para observarla tal y como es y no como quisiéramos que fuera. Entonces me puse a estudiar el problema de las drogas y encontré que la realidad, lo que es, no lo podemos cambiar, es que las drogas psicotrópicas naturales están muy difundidas en todos los continentes, y es una realidad. Pero además, que esto, los homínidos, nuestros antepasados, desde África y cuando se metieron a Asia y demás, ya lo sabían. El acto de consumir drogas con fines puramente lúdicos, es decir, recreativos, es algo casi tan antiguo como el ser humano. De hecho, los primeros casos conocidos datan del año 3000 a.C., cuando los hombres y mujeres de aquella época comenzaron a descubrir las propiedades de algunos opiáceos, desde el cáñamo en Asia hasta el peyote en las civilizaciones mayas, pasando por las hojas de coca consumidas por los antiguos suramericanos. Pero los seres humanos no son los únicos seres vivos que han sabido apreciar las aplicaciones alternativas de estas sustancias, pues también se conocen otros muchos casos de animales que descubrieron las drogas por casualidad, y algunos ya no quisieron dejar de tomarlas. Muchas especies animales alteran su estado de ánimo ingiriendo ciertas plantas, y desde tiempos inmemoriales el primate superior, Homo sapiens, lo ha venido haciendo también, pero no como pasatiempo, sino como una puerta para conocerse mejor, ingresando a su subconsciente. Por eso estaba tan asociado a lo ritual, a lo sacerdotal. El alterar por sustancias naturales el estado de ánimo es más frecuente de lo que se cree. Hay evidencias claras que al menos 7 animales se drogan al más puro estilo de los seres humanos, desde los canguros a los delfines, pasando por las cabras, gatos, sapos, moscas, hormigas y elefantes, así como tiburones. Son algunas de las especies que han descubierto las propiedades alucinógenas de los hongos, frutos ya fermentados o estimulantes de opiáceos naturales.
Los animales trabados podría llamarse esta diapositiva. Y es que buscando en la bibliografía encontré cosas entre simpáticas y asombrosas. Los delfines y los peces globo. El pez globo es un suculento manjar en Japón que ha causado incluso la muerte de chefs porque sus vísceras son supremamente tóxicas. Es muy tóxico y si no se cocina correctamente pues es letal. Sin embargo, un consumo mínimo de sus toxinas puede resultar de lo más divertido, y si no, que se lo pregunten a los delfines. A lo largo de los últimos años han podido grabarse varios casos de delfines que después de tomar este pez por accidente decidieron seguir extrayendo sus toxinas en forma moderada con el fin de disfrutar del subidón resultante. Pero lo más increíble es que en unas tomas de video submarino, un delfín que estaba trabándose con hígado de pez globo, toma una pequeñísima porción y luego se acerca al camarógrafo y le entrega el resto para que él también lo haga. Los renos y los hongos alucinógenos. Otro curioso ejemplo es el de los renos en Siberia, que han sido observados en numerosas ocasiones consumiendo un hongo que se llama Amanita muscaria y que los pone como locos. Los pájaros que se drogan con hormigas. Hace décadas el ornitólogo Horace Groskin descubrió cómo algunas especies de aves, especialmente cuervos, acostumbran a frotar hormigas contra sus plumas, con el fin de extraer el ácido fórmico y drogarse. Los sapos y las moscas drogadas. Este es sin duda uno de los ejemplos más curiosos, pues se demuestra que la cadena alimentaria no solo tiene que consistir en el traspaso de nutrientes para la supervivencia. En este caso, todo empieza con las moscas, que sienten una gran afición por succionar un ácido presente en las caperuzas de algunas setas venenosas. Como resultado, quedan tan sumamente atontadas que se convierten en un blanco fácil para los sapos, que después de comerlas comienzan a experimentar también su viaje alucinógeno producido por esta droga. Pero también se han descubierto casos de moscas y hormigas alcohólicas por succionar frutos ya fermentados, incluso prefiriéndolas al sexo. Los canguros y las amapolas. Las amapolas son una fuente de opiáceos y los canguros lo intuyen y por eso aprovechan para pasearse por los campos de adormideras y comerse las flores, que les causan euforia y terminan corriendo en círculos hasta caer exhaustos. Y al día siguiente vuelven por más. Los elefantes borrachos por el alcohol. Algunos animales son bastante más tradicionales con sus embriagueces y prefieren hacerlo con drogas como el alcohol. Un ejemplo típico es el de los elefantes, que según la creencia popular, recorren kilómetros y kilómetros en busca de los frutos ya fermentados de una planta que se llama la márula, con la que los pobladores hacen un tipo de vino que llaman el buganú, y se emborrachan. Las cabras y el frijol de mezcal. Cuando un animal que basa su dieta principalmente en el consumo de hierba encuentra por accidente una que le da un gustito especial, no resulta extraño que la convierta en su favorita. Este es el caso de las cabras, que de hecho han inspirado la afición de los humanos a ciertas drogas a lo largo de la historia. Los humanos consumían la hierba que veían comer a la cabra que se volvía feliz. Los gatos y la hierba gatera. Se llama Nepeta cataria, aunque muchos la conocen como la hierba gatera, y no es para menos, si se tiene en cuenta el gusto que demuestran hacia ella esos pequeños meninos, que no solo disfrutan mordisqueándola, sino que también les encanta frotarse con sus hojas, que les generan un inmenso placer. Bueno, ¿y qué hay de malo en ello? Desde el punto de vista de salud, su abuso en términos de dosis, frecuencia y dependencia puede generar, de acuerdo a la sustancia, una enfermedad orgánica de adicción y en algunos pocos casos de sobredosis matar. Desde el punto de vista social, la alteración del estado de alerta y de conciencia, con comportamientos inadecuados o borracheras, en alguna de ellas puede provocar perturbación social y familiar. Desde el punto de vista económico, puede tener un impacto personal y general enorme y nosotros colombianos lo sabemos. Desde el punto de vista ambiental, están degenerando una de las más tremendas deforestaciones de nuestras selvas y montañas. Están tumbando
zonas donde nacen ríos solamente para aumentar la frontera agrícola de la siembra de la coca, y antiguamente en La Guajira y el norte del país y Sierra Nevada para la siembra de la marihuana. Y esto es pésimo, es malísimo, y desde el punto de vista legal puede generar problemas por la conducta alterada, pero mucho más por la criminalización asociada a su tráfico. Bueno, ¿y por qué tantas personas creen que las drogas psicotrópicas son verdaderamente peligrosas? Para mí, es la reacción exagerada a un temor. Esta reacción es producto del temor al placer. Nuestra cultura le teme al placer. Algo parecido al mito de Narciso, que por el intenso placer que le provocaba el estarse mirando, no hizo nada más en la vida y por ello terminó muriéndose de hambre. Creen las personas que las drogas placenteras de origen natural terminarían ocasionando lo mismo y la civilización se iría al traste. ¿Cuáles son las drogas naturales verdaderamente peligrosas? La primera, y con mucho, la primera es el alcohol, que causa deterioro personal y social y muchas muertes, siendo la droga más común y peligrosa entre todas las drogas conocidas, el alcohol. Sigue la nicotina y todas las demás asociadas al tabaquismo, que causan enfermedad crónica y muchas muertes, siendo junto con el alcohol las de mayor impacto social y de altísimo costo en nuestro sistema de salud. Luego sigue la heroína, que es intravenosa, muy adictiva y puede matar, pero en nuestro medio es sumamente rara y su consumo en el mundo, en vez de crecer, ha ido pasando. La coca, la hoja de coca natural es inocua, estimula suavemente al sistema nervioso, pero transformada químicamente en cocaína, que es otra cosa, puede causar lesión de mucosas y a dosis altas y continuas provocar una cardiopatía mortal. Luego sigue la cafeína y la teofilina, que son estimulantes del sistema nervioso, pero que pueden en situaciones de estrés provocar muertes por infarto. El cannabis o marihuana apacigua el sistema nervioso. He estado buscando estadísticas de muerte por marihuana y no he encontrado el primer caso. También estuve buscando estadísticas de síndrome de deprivación por suspender el consumo de marihuana y no encontré ni un solo caso. Yo creía que sí había. Luego siguen las drogas sintéticas, ya no naturales, frutos de químicos que estimulan el sistema nervioso central y sí matan a muchas personas. Y dentro de estas drogas ya medicamentos están otros como los AINES, la penicilina y muchos medicamentos que tienen como efectos secundarios enfermedades graves y muchísimos matan. De hecho, se muere mucha más gente por reacciones adversas al ibuprofeno que por el consumo de todo este tipo de drogas. Entonces, las dos drogas naturales que matan más y salen más caras a la sociedad, que son el alcohol y el tabaco, en la actualidad, en el siglo XXI, no generan violencia asociada a su producción y distribución, sí a su consumo, violencias familiares, y con sus rentas aportan al sistema fiscal de la nación muchísimo dinero. Pero por el otro lado, la marihuana y la coca, que no matan ni perturban el orden social per se durante su consumo porque ni se nota, generan violencia y guerras irregulares con miles de muertos y corrupción a todo nivel. Entonces, ¿por qué hay tantas muertes asociadas a las drogas que no matan? ¿Cómo así? Que las que no matan son las que más muertes muestran. La razón es la prohibición y la criminalización resultante a su uso. Es en realidad la consecuencia de un desorden social de tipo legal. En la antigüedad griega
Ya se intentó prohibir el vino en las festividades del dios Baco y fracasaron rotundamente. Luego en los Estados Unidos de Norteamérica, un país puritano, en el año de 1914 se intentó la prohibición legal del alcohol, sin éxito. Y en 1971, en el mismo país del norte, el presidente Richard Nixon, famoso no por ser una persona honesta, lanza la fracasada guerra contra las drogas y la contagia, imponiéndola a nivel global, logrando generar las mafias, y en eso sí tuvo un enorme éxito. Cuando la realidad contundentemente nos confronta, es de sabios aceptar la equivocación y corregir o encontrar el rumbo. Pero parece no haber muchos políticos sabios en esta materia. La prohibición legal del consumo de drogas naturales que actúan sobre el estado de ánimo, al pretender llevarlo público, que es el estado y la violencia que le caracteriza, porque tiene el monopolio del uso de las armas, a la esfera de lo íntimo, como es la personalidad, fracasa siempre, porque prima sobre lo colectivo el individuo. En lo único que la prohibición legal al consumo de drogas que actúan sobre el ánimo tiene resultados reales y contundentes es en la conformación de bandas criminales violentas y en la corrupción estatal al máximo nivel. La prohibición legal satanizante del consumo de drogas naturales que actúan sobre el ánimo se convierte por ello en el negocio más rentable conocido por la humanidad, porque es el negocio de la búsqueda del placer, y eso es imposible de contener y mucho menos por la penalización. Es mucho peor el efecto social y económico, con muchas muertes y corrupción, que la realidad del daño físico por su consumo. Entonces, el gran problema social con las drogas que alteran el ánimo no es el consumo personal, sino el narcotráfico criminal resultante de su prohibición. Siendo así, ¿por qué no se normaliza? Fíjese que no digo despenaliza, porque algo que es natural no puede ser penalizado. Se normaliza todo lo relacionado con los productos psicoactivos a base exclusivamente de esas sustancias en su estado natural, tratando a la minoría adicta como una enfermedad y quitándole el soporte económico a la criminalidad, al permitir su libre acceso y dejar que el mercado no intervenido, pero sí controlando la calidad de la oferta, que no lleve excipientes peligrosos, regule su oferta y el precio, que necesariamente irá a la super baja. Y esto ocurre por la hipocresía, la doble moral, especialmente de la sociedad y del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, el mayor consumidor del planeta, pero que con su puritanismo imposible de sostener se quiere convertir en el juez de los demás, desconociendo las culturas, las idiosincrasias, las realidades, la biología y la historia. Pero la realidad está cambiando, fíjense en esto. Con la legalización del consumo recreativo de la marihuana, ya no medicinal, recreativo, en varios estados de Estados Unidos, y cuando yo era estudiante de la Universidad de Miami, en el Hospital Jackson Memorial, por allá en la década de los años 80, yo vine a conocer en vivo y en directo las drogas, porque cuando estuve en el colegio y en mi universidad, jamás nadie me puso una en la mano, ni yo supe de compañero alguno que se andara trabando. Pero allá sí, era lo normal, y se extrañaban de que el colombiano no las probara y me molestaban, hasta que les dije, es que no nos vamos a comer el negocio, socio, ¿sí? Pero en varios estados de Estados Unidos ya la legalizaron y no normalizaron. ¿Qué va a ser el problema? Al hacerlo, modificando leyes prohibicionistas, mejoraron sus índices de seguridad, redujeron su población carcelaria e incrementaron su recaudo impositivo.
sin que se inundaran las calles de drogas, como es el miedo, ni se incrementara el número de adictos, porque eso no depende de la oferta, sino de la predisposición. Y para un adicto nada es más fácil que conseguir con qué trabarse, pero lo tienen que hacer yendo a ollas que los exponen a la criminalización y a encontrarse con gente más caída y hundida que ellos. Son enfermos, ¿sí? Y tampoco hubo un mayor número de accidentes de tránsito después de la legalización, porque la gente de por sí ya está fumando borracha y marihuanera. Entonces, todo esto que es la realidad, no son hipótesis, es la realidad, son las estadísticas de Colorado y de cantidades de todos esos estados altamente productores, pero además estados donde la industria del divertimento es muy fuerte. Esto desvirtuó los falsos argumentos de los prohibicionistas. Y ya leyendo entre líneas, porque en lo de política hay que ir a las intenciones y a lo que no se dice, pero se puede leer. Leyendo entre líneas la realidad, se aprecia que la política de los Estados Unidos en materia de lucha antidrogas y en general de todo el mundo desarrollado, porque en Europa sí que está mucho más relajado, tácitamente está aceptando su costosa inutilidad. El presupuesto nacional de los Estados Unidos para la lucha antidrogas se ha disminuido 25 veces desde los valores iniciales de la década de los años 80, cuando estaba en furor la guerra contra las drogas y cuando se tenían, por ejemplo, en la Oficina de Control Antidrogas de la ONU, 2.500 funcionarios. Y hoy sé por un testimonio de alguien que trabajó allá que no pasan de 20. El discurso se mantiene para no aceptar la derrota, pero en la práctica corriente en sus ciudades permiten el consumo sin interferencias. La hipocresía continuará al permitir el consumo, pero penalizar la producción y la distribución, cuando la lógica de mercados exige que para mantener la oferta para esa demanda, o sea, para el consumo, se debe tener el producto de óptima calidad y sin aditivos peligrosos, a la mano y sin riesgo. ¿Por qué no lo despachan por internet? No veo por qué. ¿Por qué penalizar al agricultor de una planta natural de baja toxicidad y nula legalidad en alguna de nuestras montañas de la cordillera de los Andes, o de las costas o de las islas, como son la marihuana y la coca, mientras favorecen otras peligrosísimas y mortales, como es el tabaco y el alcohol? Ahí vemos que no es por la sustancia en sí, sino por el prejuicio, que es el juicio basado en la ignorancia y el interés asociado, que es mucho. Siempre existirá el caso de los adictos, y como les conté, lo tuvimos en mi familia, a las sustancias que alteran el ánimo, especialmente por el alcohol y el tabaquismo, pero también por otras sustancias procesadas químicamente, mas no solo por los productos vegetales naturales limpios de aditivos, que como la marihuana y la coca está demostrado médicamente que no producen adicción clínica y mucho menos síndrome de abstinencia. Estos son casos de salud, de personalidades adictivas preexistentes, incluso de pacientes ya psicóticos que las toman, exacerbando sus cuadros clínicos, agravándolos por la farmacodependencia previa, por la mezcla de sustancias. Y estos deben ser tratados médica y no penalmente. Un argumento dice que es que la marihuana es la puerta de entrada a drogas más fuertes. Bueno, igual podríamos decir que tomar vino con la comida es la puerta de entrada al alcoholismo, pero eso ya va en la personalidad, en la voluntad, en la educación y en los valores de cada uno. Pero la sociedad y sobre todo el Estado, con su monopolio de la fuerza, que es la violencia legitimizada, no se hizo para eso. Y eso más bien ha traído serios problemas que hacen tambalear la estabilidad democrática de los estados que mantienen las leyes prohibicionistas y con penas sumamente altas. Acuérdese que hay partes donde es la pena de muerte.
Entonces, despenalizar o no despenalizar las drogas, that is not the question. La respuesta adecuada es ni lo uno ni lo otro, es la normalización, porque lo que es natural no puede ser elevado a categoría criminal y no es más que el consumo de sustancias vegetales naturales. Con la normalización, que es aceptar la realidad del consumo personal de las drogas naturales, tal y como es, y no como el gobierno de los Estados Unidos quiso que fuera, liberaríamos a nuestra Policía Nacional de la carga de sobrellevar la guerra contra el narcotráfico, para la que no fue concebida, apartándola de tanta presión, violencia y corrupción, devolviéndole su condición de fuerza civil para el mantenimiento de la ley y el orden, como debe ser. Pero el mayor impacto social benéfico para la sociedad colombiana por la normalización del consumo personal de las drogas naturales será acabar con la fuente de financiación de todas las bandas criminales que se nutren y viven por y para ello. Que la mejor decisión para la inmensa mayoría de las personas que no estamos en la búsqueda de un encuentro inconsciente con el ser interior, como dicen los que creen que pueden llegar a la espiritualidad con la ayuda de sustancias psicotrópicas, sea elegir libremente el no consumo, como lo hemos hecho yo y mi familia, pero que sea algo de conciencia, más no de presión ni de conveniencia. Esto es el mensaje que les quería dar. Les recuerdo que este canal es la vía de divulgación de los saberes y valores del Museo Comunitario Ambiental de Floridablanca en Santander, y que tocando temas que van más allá del solo ambientalismo, tratando de intervenir en la cultura, en el cambio de paradigmas, generación de valores y toma de conciencia ambiental. Quisiéramos que cuando se posicione y tenga el número crítico de personas que nos quieran y quieran seguirnos, con los recursos que genere, pretendo que se mantenga a perpetuidad el Museo Comunitario Ambiental de Floridablanca, MOCAF, como una entidad gratuita y sin ánimo de lucro. Les deseo, mis queridísimas amistades, un resto de día y, ¿por qué no?, de vida verdaderamente lúcido, sobrio, en paz, a conciencia y verdaderamente formidable. Muchísimas gracias.